Tenemos con nosotros a David Cano, socio director de AFI Inversiones Globales. David, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, la duda está en muchos inversores si puede haber una crisis de deuda. El Banco Central Europeo también apunta ya a que puede haber vulnerabilidades. Tenemos la deuda española en el 125%. ¿Estáis preocupados en AFI alrededor de este aspecto? Bueno, no estamos preocupados por un excesivo endeudamiento público, que es la consecuencia de no solo de esta crisis, sino también de la anterior y que es común en el resto de economías desarrolladas y que tiene como elemento diferencial la compra por parte de los bancos centrales, que han sujetado claramente los tipos de interés en zona de mínimos. Es evidente que estos niveles de elevado endeudamiento tienen que ir corrigiéndose a lo largo de los próximos años y que para ello tiene que ser clave el crecimiento de la economía, pero no solo el crecimiento en términos reales del PIB, sino también la inflación. Y este es el elemento que seguramente ha cambiado respecto a lo que podíamos manejar pues lo hace un año, dos o tres, y es que ahora el contexto sí que es de una normalización de la inflación. Las tasas de inflación van a estar por encima del objetivo de los bancos centrales, en la zona del 2, 2,5, 3%, seguramente donde, al menos durante un lustro. Y la clave es cuál va a ser la reacción de los bancos centrales. Y entendemos que esta vez no va a ser tan endurecedora como en otras ocasiones, precisamente para intentar ayudar a esa reducción del abultado endeudamiento público. Y esto es el elemento que condiciona la evolución del mercado de bonos y donde muchos inversores se pueden estar planteando que tal vez no tenga mucho sentido estar comprando un bono alemán a tipos negativos a 10 años o incluso un bono de Estados Unidos al 1,75 cuando la inflación prevista para los próximos 10 años es más bien del 2,5%. Bueno, este debate está muy bien, bienvenido sea este debate, eso significa que hemos ganado muchísima visibilidad sobre el crecimiento económico gracias a las vacunas y gracias a la capacidad de recuperación de la economía y que ahora viene el debate sobre una de las consecuencias sobre la inflación, un debate que estaba aparcado en los últimos años, pero que ahora ha vuelto a emerger y que es clave, no solo desde el punto de vista de la macroeconomía, sino de los mercados financieros, y no solo el mercado de bonos, sino evidentemente también el mercado de acciones. Dice Wells Fargo en un informe ayer, Wells Fargo Securities, que España tiene a través de su banca una mayor vulnerabilidad, sobre todo en países emergentes, que el resto de la banca internacional. Nos sitúa en la primera posición y señala la vulnerabilidad que pueden tener países como Argentina, Chile, Turquía o Venezuela, donde determinados posicionamientos de la banca española pueden poner en riesgo determinadas posiciones de la banca allí. ¿Cómo lo veis vosotros? No hemos visto el informe al que hace referencia y por tanto no puedo opinar, ¿no? Pero la exposición que tiene nuestra banca a algunos de los países que habéis señalado es prácticamente nula. Es cierto que a Turquía sí, a Brasil, a México, ¿no? Evidentemente las economías emergentes tienen un punto de vulnerabilidad macro diferente al que podemos tener en las economías desarrolladas, pero al mismo tiempo también tiene unas condiciones de tipos de interés y de expectativas del negocio que son mejores, iba a decir, que lo que tenemos en las economías desarrolladas, ¿no? El proceso de expansión internacional de la banca española hacia algunas economías emergentes, pues ha sido uno de los elementos diferenciales. Pero como digo, bueno, es que no he visto el informe y por tanto no puedo decir, pero vamos, la exposición que tenemos a Venezuela, Argentina y demás, pues es prácticamente nula, ¿no? Hablabas de inflación antes, David, y un informe de Nordea de esta semana decía que podía llegar en verano incluso al 8% en Estados Unidos la inflación de manera momentánea. Te he entendido que no ves un problema, que no creéis que se vaya a consolidar esa inflación y que incluso puede ser, decías, positivo para la marcha de la economía. Lo que pasa es que tasas del 8% pueden ser complicadas, ¿no? Bueno, un 8% evidentemente sería una cifra elevadísima. De nuevo, no he visto tampoco ese informe, por lo tanto no sé cuáles son los supuestos que utilizan para hacer los cálculos. Sí es posible que se vaya a niveles del 4, donde está ahora, 4,2, 4 y pico, 5%, en función de ese efecto base interanual de la energía, pero sería eso, sería un componente o sería un aspecto puramente coyuntural asociado pues a un encarecimiento de las materias primas. Aquí hay que intentar tener la perspectiva más medio y largo plazo y no confundir el ruido y sobre todo no confundir los efectos base interanual que ahora vamos a tener tantísimos, como también cuando vimos el PIB creciendo en China
en el primer trimestre de este año al 18,1%, bueno, pues había que advertir que había que compararlo con un primer trimestre del pasado año de recesión. O el PIB, el crecimiento que vamos a tener en el segundo trimestre de este año en tasa interanual va a ser estratosférico en la mayoría de países y entre ellos Estados Unidos. Por tanto, cuidado con el titular fácil de esa variación interanual espectacular del PIB, de la inflación y demás, que evidentemente es relevante, pero sobre el que tenemos que pensar son los efectos a medio y largo plazo. Y sobre todo, como digo, y ahí sí, hay que admitir y hay que reconocer que estamos en un nuevo entorno de inflación, y que la inflación se va a situar seguramente en Estados Unidos en medio en los próximos años en el 2,5%. Pero esto ya la Reserva Federal de Estados Unidos nos lo dijo desde el pasado verano, cuando ya nos fue preparando y nos dijo que ha habido un cambio en su política monetaria, y es que ahora ya la inflación, el objetivo de inflación ya no es solo la que tenemos actualmente, sino también hay que tener en cuenta la que sucedió en los 10 años anteriores. Y es que en los 10 años anteriores la inflación estuvo en media en el 1,5%, y por lo tanto, si estamos durante 10 años por encima del 2, en la zona del 2,5 no preocupa. Como digo, evidentemente, si la inflación se estancase en la zona del 5 o del 6% el próximo año, la clave aquí tiene que ser la inflación en el 2022-2023. Una inflación en la zona del 2,5%, entendemos que no es preocupante y que efectivamente es una muy buena señal por cuanto significa una recuperación total de la economía y en cuanto significa, bueno, pues una facilidad o una mejora para que los estados puedan reducir su elevado endeudamiento público. Yo sé cuando comento esto, cuando comento que esa normalización de la inflación es una muy buena señal, bueno, pues se me critica mucho. Bueno, pues evidentemente acepto las críticas, pero creo que en esta nueva fase hay que, bueno, pues como digo, tener unas condiciones monetarias que se fijen claramente en el crecimiento económico, aunque eso sea a costa de pérdida de poder adquisitivo del ahorrador. Bueno, es el debate actual y, como digo, tan mala es una inflación en el nivel del 5% como en el nivel del 0%, sobre todo si tenemos en cuenta el elevado endeudamiento público. Y ojalá podamos consolidar esa inflación 2,5, 3% en el próximo lustro. ¿También veis que se puede normalizar el negocio bancario, es decir, tipos de interés por encima de cero en el corto o medio plazo? Ese es otro de los elementos favorables, ¿verdad?, de este entorno y que explica esa mejor evolución de los bancos cotizados pues en los últimos, pues yo diría prácticamente desde el pasado mes de noviembre, ¿no?, en donde, bueno, están mostrando un mejor comportamiento relativo. Y es que sí, y es que efectivamente los tipos de interés, cuidado, no es que vayan a subir de forma espectacular, pero sí al menos que puedan abandonar esa zona negativa, eso junto con una mejoría macro, una menor temor de impagos, un mayor crecimiento, bueno, pues son todos ellos elementos favorables, o iba a decir, no tan negativos. No es que las perspectivas para el negocio bancario sean espectaculares, ni muchísimo menos. Lo que sucede es que el mercado el pasado mes de noviembre se había puesto en el peor de los escenarios. Los bancos que todavía cotizan por debajo de su valor en libros, pero es que en octubre estaban cotizando a aproximadamente un 0,5%. Lo que están haciendo ahora es corregir ese brutal descuento que tenían pues hace 6 meses. Pues diría, no es tanto que el mercado estará muy optimista sobre las perspectivas del negocio bancario, sino que ya no está tan negativo, tan pesimista como era hace 6 meses. Esta es la rotación que estamos viendo en las bolsas, porque no solo tiene que ver con los bancos, pero también tiene que ver con las petroleras, también tiene que ver con el sector automoción, estos sectores más cíclicos, más value, que habían sido tremendamente castigados en los últimos 3, 4 años a favor de los sectores growth, a favor de los sectores tecnológicos. Bueno, pues ahora estamos asistiendo a una cierta rotación de unos sectores hacia otros. Nosotros, a medio y largo plazo, seguimos pensando que es mucho más interesante el growth, que es mucho más interesante la tecnología. Ahora, a corto plazo, mientras continúe esta normalización del crecimiento económico, este repunte de la inflación, esta gradual, paulatina aumento de los tipos de interés, bueno, pues es verdad que aquellos sectores que más se habían quedado atrás, y entre ellos pues los bancos, pueden mostrar un mejor comportamiento relativo, lo cual no evitaría, esto sí me gustaría resaltarlo, que eso explique o que eso justifique que vaya a corregir la tecnología. Pues seguimos pensando
que la tecnología, que el growth a medio y largo plazo es una gran apuesta. Entendemos que estas correcciones que estamos observando en el Nasdaq en los últimos 2 meses, bueno, en cierto modo entran dentro de lo razonable, son correcciones que como digo, son lógicas, pero para nada invalida un escenario de revalorización de los sectores más enfocados al crecimiento y que pueden ser simultáneas con revalorizaciones de aquellos sectores que más que más se habían quedado atrás. ¿Que puede subir más el value y los cíclicos y la banca que tecnología, que el growth? Sí, pero tecnología y growth, como digo, a medio y largo plazo sigue siendo nuestra apuesta diferencial. Una última pregunta, David. El BCE ayer alertando sobre vulnerabilidades en la economía europea, ¿cómo lo veis? ¿El BCE has dicho, perdón? Alertando sobre Sí, vulnerabilidades en la economía europea, ¿cómo lo veis? sí, bueno, al final somos conscientes, ¿no?, de que todas las economías tienen vulnerabilidades y es un elemento que no podemos, bajo ningún concepto, olvidar. Y es que la crisis económica ha sido tremenda. Ha sido la mayor crisis económica de las últimas décadas, hay crisis hasta la Gran Depresión y, por lo tanto, insisto, aunque estamos manejando mensajes optimistas y mensajes de recuperación y todo está muy bien, no, conviene advertir de que la crisis ha sido muy dura, de que la crisis está dejando una serie de elementos de vulnerabilidad. Hemos empezado hablando de elevado endeudamiento, estamos hablando del posible repunte de la inflación, pero también habría que hablar de las desigualdades que está dejando esta crisis, no solo entre distintos niveles de renta y riqueza, no solo entre distintos sectores económicos, sino también entre distintas edades, ¿eh? Y aquí la brecha que se está abriendo entre las edades, bueno, pues, superiores y los más jóvenes son grandes. Y yo creo que sobre esto también tenemos que debatir los economistas y cómo intentar, bueno, pues reducir esa brecha que se ha abierto y el futuro que les dejamos a los jóvenes, desde luego, es peor que el que podíamos tener hace un par de años. Una economía que ha sido la crisis mucho más intensa en su caso, con un abultado nivel de deuda pública que antes hemos comentado, con un reto medioambiental que no es baladí, y encima algunos piden que haya subidas de tipos de interés. Bueno, pues yo creo que uno de los elementos para intentar reconfigurar esa peor distribución de la renta y la riqueza hoy, pues posiblemente sea esa normalización de la inflación, que evidentemente va contra el ahorrador, que en medio está en personas de más edad y favorece la reducción de la deuda pública de las siguientes generaciones, porque si no podemos entender que las siguientes generaciones, bueno, pues se muestren disgustadas, ¿no? Me estáis dejando aquí un elevadísimo volumen de deuda pública y encima lo que estáis diciendo es que no hay inflación y hay tipos de interés más altos. Bueno, yo creo que esto es un debate muy, muy, muy interesante de una, como digo, diferencia en generaciones, ¿no?, por así decirlo, que es una de las consecuencias de esta crisis, donde efectivamente la crisis ha sido diferencial, la recuperación está siendo también muy diferencial y hay vulnerabilidades sobre las que bien merece la pena que debatamos. Muchísimas gracias, David Cano, socio director de AFI Inversiones Globales. Buen día y buen negocio, David. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima.